Vamos por la derivada de la función 15. La función es y igual a e elevado a x menos 3 partido de x más 4x elevado a 3. La derivada de esta función, puesto que se trata de restas y de sumas, tendremos que hacer la derivada del primer término menos la derivada del segundo y más la derivada del tercero. La derivada de e elevado a x es e elevado a x menos, para realizar esta derivada, puesto que se trata de un cociente, hay que aplicar la derivada del cociente. La regla del cociente nos dice que es la derivada del numerador, que en este caso es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que en este caso es 1, y partido del denominador al cuadrado. Y más la derivada de este último término, que sería el exponente baja abajo multiplicando 3 por 4, 12x elevado a 2. Vamos a arreglar este término. Tendremos e elevado a x, este término de aquí que nos daría 0, menos 3 por 1 sería menos 3 partido de x al cuadrado, más 12x al cuadrado. Podríamos realizar el mínimo común múltiplo, pero como tenemos la exponencial y por aquí polinomio, no vamos a poder agrupar de todos modos, lo podemos dejar así. Veamos la función 16. La función 16 es y igual a x partido de e elevado a x. Veamos la derivada. La derivada de esta función, puesto que es un cociente, tendremos que aplicar la regla del cociente. Derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, puesto que es una exponencial, la derivada de la exponencial es ella misma, y partido del denominador al cuadrado. Vemos en este caso cómo podemos sacar factor común una e elevado a x del numerador. Esto lo hacemos puesto que sacando factor común vamos a poder simplificar una e elevado a x del numerador con una e elevado a x del denominador. De este modo, en el primer factor me quedaría un 1, en el segundo solamente me quedaría una x, y en el denominador tengo e elevado a x al cuadrado. Como decía antes, puedo simplificar esta e elevado a x que está multiplicando a todo el numerador con una e elevado a x del denominador, de forma que queda 1 menos x partido de e elevado a x, que esa sería la derivada de la función que nos pide. Veamos ahora la función 17. La función 17 es igual al logaritmo neperiano de x partido de e elevado a x. Para realizar esta derivada, puesto que se trata de un cociente, tendremos que realizar la derivada del numerador, que es 1 partido de x, por el denominador sin derivar, que es e elevado a x, menos el numerador sin derivar, que es el logaritmo neperiano de x, por la derivada del denominador, puesto que es una exponencial, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, y partido del denominador al cuadrado. Aquí va a ocurrir una cosa parecida a la de antes. Como tenemos en el denominador e elevado a x al cuadrado y en los dos factores de arriba tenemos e elevado a x, podemos sacar factor común una e elevado a x, de forma que nos queda 1 partido de x en el primer factor menos el logaritmo neperiano de x. Y en el denominador e elevado a x al cuadrado. De esta forma podemos simplificar una e elevado a x del numerador con una e elevado a x del denominador y obtenemos 1 partido de x menos logaritmo neperiano de x partido de e elevado a x. Vamos a realizar esa resta en el numerador. El mínimo común múltiplo sería x. Si ponemos las dos fracciones con denominador x, tendremos 1. En esta tendremos x por el logaritmo neperiano de x y en el denominador tenemos e elevado a x. De esta forma, si lo unimos en una sola fracción, tendremos 1 menos x por el logaritmo neperiano de x partido de e elevado a x. Esa e elevado a x en el denominador lleva un 1, por tanto para realizar la división podemos hacer el de más arriba por el de más abajo, que nos quedaría 1 menos x por el logaritmo neperiano de x, y en el denominador tendremos x por e elevado a x, que esa sería la derivada simplificada de la función.